Ahora todos los pacientes tumban brackets comiendo pan. Y aquí tengo a 3 ortodoncistas que van a desmentir o tal vez van a estar de acuerdo con esta teoría o respuesta de los pacientes. Aquí vamos a unir 2 mundos, la filosofía y la ciencia. Bienvenidos a este episodio especial donde unimos, como les digo, 2 mundos que a simple vista parecen ser muy lejanos. Pero la ortodoncia y la filosofía aquí nos van a demostrar lo relacionada que están. Vamos a reflexionar sobre conceptos fundamentales como son la verdad, la ciencia, la realidad, la lógica, el empirismo, la objetividad y a partir de este caso clínico que les estoy nombrando, con estas ortodoncistas invitadas se va a enfrentar este problema común de la caída de los brackets en un paciente durante el tratamiento, que creo yo que también debe ser algo muy estresante para los ortodoncistas. Pero más allá del hecho clínico, vamos a preguntar qué es la realidad, cómo accedemos a la verdad de esos hechos, cuál es el papel de la ciencia y la lógica en esa práctica diaria de ustedes como ortodoncistas. Para eso, pues vamos a traer a la conversación a grandes pensadores como lo son Aristóteles, Bacon, Platón, así que comencemos. Vamos a imaginar el siguiente caso. Primero que todo, vamos a saludar a nuestras invitadas. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Muy emocionada de estar acá debatiendo estos casos que pasan en la vida real, son muy comunes y vamos a hacer un aborde pues, más como del tema filosófico. Hola Natalia, muchas gracias por tu invitación. Mi nombre es Paola Celis. Un gusto tenerlos aquí debatiendo este tema que es muy frecuente en la consulta clínica. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí, de hablar con ustedes y de debatir con nuestros conocimientos, hablar un poco sobre la ortodoncia y también sobre la filosofía. Bueno, entonces vamos a imaginar el siguiente caso. Paciente de 16 años en tratamiento de ortodoncia, tiene brackets convencionales, como ustedes me dijeron que se llaman. Él va a consulta y refiere que se le cayó un bracket mientras comía pan. Cuando ustedes revisan al paciente, notan que no es la primera vez que eso sucede. Entonces, me imagino yo que ustedes empiezan a preguntarse, ¿por qué se le está cayendo el bracket al paciente? Si fue una falla técnica o es por culpa del paciente, no sé, otro tipo de conducta, o es una realidad que de verdad ni siquiera ustedes entienden y saben explicar del por qué se está cayendo el bracket. Y aparte de todo, ¿qué papel juega la verdad aquí y la realidad? Porque me imagino yo que ustedes no quieren entrar tampoco en un debate con el paciente de hacerlo pasar como por mentiroso, ¿cierto? Entonces, empecemos contigo, Carolina, y dinos cómo lo puedes correlacionar con conceptos como la realidad y la verdad. Listo, Natalia, muy bien. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los conceptos que mencionaste, sobre realidad y verdad. Entonces vamos a hablar primero sobre qué es la realidad. Entonces, para Platón, la realidad verdadera no es lo que vemos, sino las ideas o formas perfectas. Entonces, la realidad del bracket caído, pues, ¿es un hecho físico o hay una verdad como una mala adhesión o una fuerza aplicada de forma inadecuada? Entonces, aquí es un concepto que es muy importante en el que pues, nosotros vamos a mirar si realmente pues lo que nos está diciendo el paciente pues es cierto, ¿sí? Porque nosotros no estamos en el momento en el que pasó este suceso. Entonces ahí hablamos sobre una verdad que nos está contando el paciente, pero pues esta verdad puede que sea desde la percepción del paciente, pero la realidad es otra. Por el contrario, Aristóteles responde pues que a Platón diciendo que la realidad está en las cosas mismas, en lo que podemos observar, tocar y analizar. Entonces lo que les estaba diciendo, lo que el paciente refiere pues puede ser una verdad del paciente, pero la realidad es lo que yo estoy mirando en el momento. Entonces, si yo no vi que pasó ese suceso, yo no estoy segura que eso fue una realidad. Entonces,
aquí podemos de pronto plantearnos otras preguntas, ¿sí? Si fue que falló el adhesivo o si fue que hubo una fuerza por una mordida indebida. Entonces ahí entramos a debatir qué otras cosas que pudo haber ocasionado este suceso. Ok, sí, o sea que según yo entiendo, ustedes aquí empiezan también como a abordar la lógica, ¿cierto? Porque no sé si para ustedes tenga lógica más bien, que el paciente llegue en repetidas ocasiones diciendo que se le cayó el bracket, fue comiendo pan. Entonces, Paola, la ciencia y el principio o los principios de la lógica, ¿tú cómo los correlacionas en este caso? Bueno, según lo que nos habla Aristóteles, es el principio de no contradicción, algo que no puede ser y no ser al mismo tiempo. El bracket no puede estar bien adherido y caerse solo al mismo tiempo. Esto nos obliga a buscar una razón lógica y científica, ya que es pues lo que nos está refiriendo el paciente a lo que en realidad estaba pues pasando. Entonces, según Agassi, que es un filósofo contemporáneo, recuerda que la ciencia busca las verdades objetivas, verificables y explicables. Por eso mismo tenemos que llevar al paciente a la observación y a indagar bien por qué fue este suceso, dar una explicación verídica. No basta con aceptar la explicación, se cayó solo, sino analizar clínicamente y objetivamente este suceso. Bueno, a mí hay un concepto que de verdad me encanta, que es el empirismo. O sea, Francis Bacon para mí yo me identifico mucho con el concepto de él. Entonces me gustaría, Lisette, que tú me hablaras acerca del empirismo y la objetividad. En este caso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo relacionas? Bueno, hablando un poco sobre el empirismo es el conocimiento que proviene de la experiencia y también de las evidencias. Entonces, aquí nos nace la duda, por ejemplo, nosotros colocamos el bracket, listo, entonces uno cuando lo coloca, uno primero tiene que hacer una buena adhesión, como seguir un protocolo y observar si en la superficie donde colocamos el bracket, si está bien posicionado, si no revisar las fuerzas oclusales, si al momento de que el paciente ocluya no está tocando el bracket con algún diente para así evitar que se le vaya a caer. Igualmente cuando uno lo coloca, no le pregunta al paciente si siente el bracket, si lo siente muy alto, para evitar esas cosas. Entonces ahí también utilizamos nuestros conocimientos, pues la ciencia que tenemos de lo que conocemos, cómo se coloca el bracket, y también utilizamos la observación, si está bien colocado y eso, y ya según nuestra experiencia podemos decir que colocamos bien el bracket y que todo está perfecto y que no hay ninguna fuerza que la pueda hacer caer. Ok, pero pues sigue siendo confuso, o aparte no confuso, sino que con lo que yo escucho me dan a entender que igual la verdad, como ya lo sabemos, no es absoluta, no es una verdad única. Cuando ustedes se enfrentan con este paciente y esta queja, realmente les queda muy difícil como entrar en un consenso con él. Entonces, pues no sé, como alguna vez han podido determinar qué es lo que realmente está pasando ahí. Bueno, aquí, por ejemplo, en lo que nos estás mencionando, Natalia, entra un concepto muy importante, ¿no? Este concepto es la ontología. Entonces, lo que mencionaba sobre si realmente pues es real y lo que estamos observando realmente es verdad, lo que hay afuera. Entonces nosotros ahí nos hacemos realmente la pregunta ¿qué es un bracket realmente adherido? O sea, o realmente un bracket está bien adherido, más bien sería la pregunta. Entonces ahí de pronto podríamos relacionarlo con la parte de la ciencia o de la razón, ¿sí? Porque pues nosotros a lo largo de los años pues hemos adquirido un conocimiento en el que se nos ha inculcado, se nos ha enseñado distintos protocolos que ya han sido pues evidenciados, y esto pues nos va a permitir pues confirmar realmente que hubo una buena adhesión del bracket, ¿sí? Entonces eso es una verdad, eso es una realidad, porque nosotros en el momento en que estamos
con el paciente, pues estamos afirmando o ejecutando esta práctica donde pues realmente el bracket va a estar bien adherido. Ok. Bueno, yo les voy a hacer 3 preguntas, una pregunta cada una, y la respuesta debe ser muy breve para nuestra audiencia. Entonces, Paola, ¿podemos estar seguros o ustedes pueden estar seguros de la verdad sobre por qué se le cayó el bracket? No, ahí ya nos tocaría mirar, como dice Kant, usar la razón crítica, ¿sí? Debemos observar y experimentar, como lo habla Aristóteles, debemos buscar la causa y, como dice Agassi, buscar la verdad científica y objetiva. Carolina, ¿y qué papel juega la experiencia, la lógica y la ciencia para alcanzar una respuesta? Bueno, eso está muy relacionado con lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, pues en cuanto a la experiencia, pues está relacionado con el empirismo. Realmente pues lo podemos relacionar en el aspecto en el que pues a la práctica clínica pues llegan muchos pacientes como diciendo o afirmando que se les cayó un bracket comiéndose un pan. Sin embargo, pues esto no es del todo cierto, porque pues muchas veces el paciente como que toma esto como una excusa y la realidad es otra, ¿sí? Entonces aquí podemos también relacionarlo con la lógica. Entonces pues aquí podemos afirmar, ¿sí? O decir que podemos aplicar, el principio de la lógica del tercer excluido, ¿sí? En donde algo pasó. Entonces, ¿cuáles son esas dos opciones? Si bien puede ser que el paciente mordió algo muy duro o el bracket quedó mal adherido, ¿sí? O sea, no hay otra opción, sino tiene que ser alguna de ellas dos para que haya podido pasar ese suceso. Y pues en cuanto a la ciencia, lo que pues ya les había mencionado anteriormente, pues realmente pues son protocolos que ya han sido establecidos y pues no es digamos como muy cierto que realmente con algo, un alimento blando, pues se pueda caer un bracket. Ok, y para Lisette, ¿cómo evitan dejarse llevar solo por lo que dice el paciente o de pronto por lo que parece obvio para él? O sea, igual no podemos que hacer sentir mal al paciente, juzgarlo, nada. Solamente que si esa es su creencia, de que si él nos quiere hacer creer que se le cayó comiendo el bracket comiendo pan, listo, está bien, no hay que emitir juicios sobre eso. Pero igual obviamente que nuestra experiencia y sobre nuestra observación uno puede concluir que no solamente se le cayó fue por eso, pero igual nosotros continuamos con nuestro trabajo y obviamente no hay que emitir juicios sobre lo que él quiera hacernos creer. Entonces igual en la ortodoncia nosotros trabajamos tanto con dientes, con brackets y con alambre, y en realidad también trabajamos con la verdad y las realidades y la ciencia que hay en nuestra especialidad, y obviamente lo que nos quiere decir nuestro paciente, pues así será. Bueno, pues yo creo que este es un tema de interés para muchas personas, porque la ortodoncia, yo viéndolo desde la parte como paciente, es demasiado común. Entonces, por eso es que me interesé en hacer este podcast, porque siento que está muy relacionado. La ortodoncia es un campo de ciencia completamente, que de verdad me les quito el sombrero, me parece algo muy minucioso y por eso vi el interés de hacer este podcast. Igual pues me imagino que nos veremos en otra ocasión, depende de los comentarios que nos dejen nuestra audiencia. Este fue nuestro podcast Más allá de los brackets, que es la ciencia detrás de una sonrisa perfecta. Gracias por acompañarnos en este episodio, donde pues intentamos unir la filosofía y la ortodoncia. Recuerden que pues cada caso clínico no solo es una cuestión técnica, sino que también hay una búsqueda de la verdad. Por eso es que aquí las ortodoncistas escuchan a cada paciente, no lo juzgan y
claramente pues existe una base o una evidencia científica para todos los procedimientos que ellos realizan. Entonces, no se olviden de dejarnos sus comentarios, no se olviden de compartir este episodio y claramente de seguirnos, y nos veremos, o más bien nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, Natalia. Realmente pues muy a gusto con este podcast que hemos realizado el día de hoy, donde pues realmente podemos afrontar de diferentes áreas filosóficas este tema pues tan frecuente que nos pasa a nosotros como ortodoncistas. Muchas gracias. Gracias, Natalia, y a todos ustedes por acompañarnos, a mis colegas ortodoncistas, siempre atentos al pro de conocimiento y de relacionar nuestras experiencias. Bueno, muchas gracias, fue un gusto conocerlas y hablar un poco sobre esta realidad, que es algo que es muy común. Entonces nada, muy interesante el tema y ojalá sigamos reuniéndonos para hablar sobre nuestras experiencias, situaciones cotidianas que pasan en el consultorio.